de hoy. Y el presidente Gabriel Boric aseguró que el malestar ciudadano expresado en las masivas manifestaciones del año 2019 no ha sido subsanado por la política, por lo que llamó a tener altura de miras y no imponer la pelea partidista por sobre las necesidades que se demandan. En Chile Vamos insistieron en la tesis de un golpe de Estado no tradicional que expuso al expresidente Sebastián Piñera. En el oficialismo recordaron que la ahora oposición se comprometió en el estallido social en esos días a impulsar cambios, pero que hoy se niega a reformas sociales. En tanto, el actual oficialismo no ha realizado ningún mea culpa sobre el apoyo que entregó la denominada primera línea, lo que incluyó reconocimientos sistemáticos por parte del Frente Amplio y sectores del socialismo democrático. Néstor Aburto, muy buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sin actividades conmemorativas, el Palacio de la Moneda enfrentará el 4º aniversario del estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019. Esta es la segunda conmemoración en la administración del presidente Gabriel Boric y esta vez, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, el Ejecutivo tomó cierta distancia, supuestamente para no generar polarización en el mundo político. En la oposición, en cambio, insistieron en que no hay nada que conmemorar y que, por el contrario, se deben condenar las manifestaciones violentas y descartar que sea un mecanismo legítimo para buscar soluciones, por ejemplo, a las urgencias sociales, sin referirse a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante esos meses y que están ahora en manos del Ministerio Público. Desde China, el mandatario, Gabriel Boric, precisó que los efectos de la revuelta social son de largo aliento y que es muy pronto, dijo, para poder establecer un análisis completo, pero reconoció Gabriel Boric que existe claridad en que el malestar que expresó la ciudadanía debe ser subsanado, dijo, por la política y la democracia. En esa misma línea, el jefe de Estado hizo un llamado a tener altura de miras y no imponer, dijo, la pelea partidista por sobre las necesidades de la ciudadanía. El malestar del pueblo de Chile que se expresó durante esos meses es un malestar que la política tiene que ser capaz de resolver y que, por lo tanto, cuando veo que nos enredamos, por ejemplo, en la posibilidad de tener una reforma de pensiones, que se vuelve tan difícil tener acuerdos que le hagan bien al país, yo creo que eso le hace mal a las democracias. De parte de la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, valoró la moderación de la moneda en materias como seguridad y sostuvo, como ejemplo, que si bien ante la izquierda impulsaba una tesis refundacional, por ejemplo, de Carabineros de Chile, años más tarde en ese mismo sector apoyaron incluso la ley Naín Retamal. El legislador insistió en que hubo un intento de golpe de Estado no tradicional, como lo planteó hace algunas semanas el expresidente Sebastián Piñera. Ante la vista complaciente de la llamada izquierda democrática, hubo un sector del país que estuvo dispuesto a que el presidente democráticamente electo no terminara su mandato. Tenemos una sociedad insatisfecha con las dos promesas que han obtenido en los últimos 30 años. La promesa de la movilidad social y la promesa de los derechos sociales, con un Estado que ha sido incapaz de hacerse cargo. El diputado de la UDI, Cristian Lavé, llamó al Ejecutivo a dar celeridad al cumplimiento de los compromisos en términos de ayuda a la clase media, ya que, a su juicio, el gobierno no ha podido cumplir con las promesas de campaña que se realizaron sobre la base de las demandas sociales más emblemáticas que estuvieron sobre la mesa durante el estallido social, que, recuerden algunos, señalan, no era un proceso constitucional, sino que era la mejora de ciertos procesos sociales que se demandaban en el país, entre ellos, obviamente, las pensiones. Por eso indicó este parlamentario que es necesario consolidar un acuerdo político en torno a una nueva Carta Fundamental. Me gustaría saber qué opina el presidente, tomando en cuenta que ellos fueron propulsores de la revuelta. Lo único que queda es reflexionar que Chile sí necesita sanar dolores que tienen que ver con la clase media, con el emprendimiento, con las oportunidades. El llamado es a aprobar este nuevo proceso constituyente para mejorar la educación, la salud, como también las pensiones. Y fíjese que la misma oposición convocó a una sesión especial en el Congreso con el objeto de condenar lo que denominan estallido delictual, así es como lo ha llamado particularmente Chile Vamos. Fue en este marco que parlamentarios de la coalición de gobierno hicieron el contrapunto. Por ejemplo,
La diputada de Comunes, Camila Rojas, criticó a Chile Vamos, recordando que si bien el año 2019 reconocieron que había que impulsar cambios estructurales y que en un sector tenía que disminuir sus privilegios, hoy niegan el avance de las reformas sociales. Eso les dijo la diputada Camila Rojas. Además, la parlamentaria señaló que las demandas del estallido no se están viendo reflejadas en la propuesta o el debate de nueva constitución y la propuesta que va a salir en las próximas semanas ya para que sea votado el 17 de diciembre. Entonces yo me pregunto, ¿qué cambió ahora? Que la derecha desconoce lo que de un porrazo supuestamente aprendió en 2019. ¿Por qué se niegan a avanzar en reformas tan importantes como la reforma de pensiones y lo que se necesita son pensiones más altas ahora y no en el próximo gobierno? Porque básicamente esto no es un problema de gobierno, sino de Estado y de dignidad. El diputado socialista Daniel Manucheri indicó que existe una deuda reparatoria que no ha sido saldada, dijo el parlamentario, en materias, por ejemplo, de violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas por agentes del Estado durante ese periodo. Además, sostuvo que los altos mandos de Carabineros no han respondido penalmente y que de las querellas presentadas, la minoría ha logrado justicia. Millones de personas se movilizaron espontáneamente para protestar por las injusticias en nuestro país. El presidente Piñera respondía declarándoles la guerra. No podemos olvidar que acá hubo chilenos mutilados y graves violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar que el actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, era quien estaba a cargo de las fuerzas policiales en ese minuto, y obviamente hoy día el general Yáñez, pese a todas las críticas y más allá de las declaraciones que usted recién escuchaba, hoy día el Palacio de la Moneda evidentemente está muy alineado con las políticas del general Ricardo Yáñez, lo cual ha dificultado incluso que la Fiscalía pueda tener algo más o alguna conclusión mayor en esta investigación que involucra justamente a la máxima autoridad de Carabineros. Probablemente algunos dicen la mejor defensa hoy día de Ricardo Yáñez y de los generales que participaron es Gabriel Boric y las declaraciones públicas que ha hecho en favor de Ricardo Yáñez sobre su liderazgo y, por cierto, sus políticas al interior de la institución de Carabineros. Eso para marcar el punto respecto a lo que decía el diputado socialista. Mediante votación, la sala de la Cámara de Diputados rechazó los actos de violencia contra la institucionalidad democrática y la infraestructura crítica del país. Además, condenó las violaciones generalizadas en materia de derechos humanos cometidas durante las movilizaciones ciudadanas, acreditadas, dicen ellos, en informes de organismos nacionales y también internacionales. No se hace ningún análisis que hay informes internacionales que incluyeron, recuerden ustedes, supuestas violaciones de derechos humanos que luego se pudo demostrar que no habían ocurrido, o que en el caso, por ejemplo, de la Plaza Baquedano, que varios organismos internacionales sacaron documentos, finalmente se acreditó que todo eso era falso, incluso cuando el propio INDH había hecho denuncias públicas. También descartó que el estallido social se tratara de un golpe de Estado no tradicional, desde ya intentando derrocar obviamente al gobierno de turno, que en ese momento Sebastián Piñera estaba a la cabeza. Finalmente, la corporación solicitó al presidente Gabriel Boric tomar medidas políticas, legales y administrativas para superar las causas estructurales que generaron el estallido social y propender a una sociedad más justa e igualitaria, con derechos sociales garantizados, dice la misma declaración. Néstor, a ver, varias cosas. Ayer hubo una serie de declaraciones en la Cámara, lo que refleja cómo está el país. Así es. La primera era la de la UDI, la que decía que una declaración de golpe de Estado no tradicional y que fustigaba indirectamente a las fuerzas de izquierda por respaldar una violencia insurreccional para derrocar al gobierno de Sebastián Piñera. Esta propuesta obtuvo 44 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones. Fue fundamental la Democracia Cristiana, con su abstención, para rechazar esta resolución por parte de la UDI. También hubo una resolución de Renovación Nacional que fue rechazada, que buscaba denunciar a la comunidad internacional el accionar de amplios sectores de izquierda que, a juicio de esa bancada, habrían fomentado la violencia política. Pero también, eso también se rechazó. La mayoría que logró el oficialismo con la Democracia Cristiana aprobó la declaración de ¿quién? Del Partido Comunista, que condenaba las violaciones a los derechos humanos. También se aprobó otra del Partido Socialista y del Grupo Liberal, que respaldaba las demandas de justicia social. Se aprobó otra de Bópoli, Demócratas y Amarillos, que valoraban el acuerdo constitucional. Y otra del Partido Republicano, que condenaba la violencia y los daños patrimoniales y pedía al presidente de la República no volver a indultar a condenados por estos hechos.
pero fíjate que está totalmente dividida y un archipiélago de declaraciones, algunas rechazadas, otras aprobadas, que hubo ayer en la Cámara con unas... Había tensión ayer en la Cámara por todo esto. Pero la pregunta es, después de 4 años el asunto sigue muy dividido. Esa es la primera conclusión, ¿no es cierto? Y también me preguntaría no ha habido yo, ningún avance. Eso me preguntaría yo si estamos al día de hoy, 4 años después, más cerca o más lejos de un estallido social. Es una buena pregunta. Si uno se guía por levantamiento de información, de información de fuentes abiertas, yo creo que hoy día hay un porcentaje, sobre todo con el voto obligatorio, que hace que las personas rechacen básicamente la destrucción que se vio el 18 de octubre, pero no así el fondo de ciertas demandas de la movilización que hubo el viernes siguiente al 18 de octubre, que juntó cerca de 1 millón de personas, ¿se acuerdan? Donde ahí había un montón desde el tema de enfermedades catastróficas, pensiones, mejorar el tema del centralismo, o sea, había de todo, la educación, todo lo que uno escucha generalmente estaba concentrado allí. Pero yo creo que un estallido propiamente tal de quema de estaciones de metro y algo, no creo que podría ocurrir, pero creo que hoy día hay un rechazo mucho más abierto y eso se ha materializado con el voto. Mira, hay una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Pregunta, ¿usted cree que la movilización social iniciada el 18 de octubre de 2019 trabajó efectos positivos o negativos para el país? ¿Positivos o negativos? Negativos. Fomentó la violencia y la polarización 58%. Positivos, ayudó a que las demandas de la ciudadanía fueron escuchadas solamente el 25%. Ni positivos ni negativos, 16%. Por lo tanto, ha habido un cambio violento desde el punto de vista cómo se cambió la ciudadanía desde ese punto de vista con respecto al 18 de octubre y su análisis, su valoración. ¿Qué tan probable es que vuelva a ocurrir un estallido social en el país? La pregunta es la Catherine. A ver, muy probable 41%. O sea, perdón, probable 41%, muy probable 30%, ya vamos en 71%. Claro. Poco probable 26%, nada 3 solamente. O sea, nada 3, poco probable 26, probable 41, muy probable 30. La gente espera otro estallido, dicen que podría venir. Claro, y me imagino yo que con mucho temor, si es que tomamos además de lo que significa la violencia, ¿no? Porque está por un lado la condena de la violencia y por otro lo que mencionas tú, Néstor, de las demandas sociales. De ahí me quiero tomar para ir a la declaración del presidente. El presidente dice que esto pasa, estas demandas sociales que siguen ahí, si no iguales, peores que antes del estallido, y el presidente dice que esto pasa porque la política no da respuesta a las demandas de la ciudadanía y que por lo tanto estamos cerca o eventualmente cerca de un nuevo estallido. Pero yo me pregunto ya, ok, el presidente lo tiene claro, los parlamentarios lo tienen claro, pero ¿qué hacen ellos, partiendo por el presidente hacia abajo, para efectivamente dar solución a las demandas de la ciudadanía? El presidente es político, es un político que para muchos hizo su carrera para llevarlo donde está actualmente, precisamente en esos días de mucha violencia, para muchos además instigando esa violencia. Entonces también hay un espacio por mea culpa, ¿no? Lo que pasa es que él habla de la política, pero también partidista, y yo creo que gran parte, todos y quienes nos están escuchando, yo creo que hay un gran acuerdo y consenso respecto a lo que hay que hacer. El problema es ideológicamente quién se mueve de su punto. Pero, y ahí también está el presidente, están los compañeros del presidente y por el otro lado también una derecha claro, con un sector empresarial que también es gran responsable de muchas cosas, digamos, de no haber reformado antes ciertos aspectos de lo que se demandaba por parte de la ciudadanía. Entonces, cada cual en su trinchera, es muy difícil a 4 años poder tener una respuesta a la ciudadanía. A ver, mira, algunas cosas que para no dejarlas en el tintero. Con respecto a la persecución penal de las violaciones de los derechos humanos, yo quiero decir que la persecución penal fracasa en todos los aspectos, no solamente en ese, porque las víctimas de los daños que se produjeron y de la destrucción tampoco se ha dado respuesta. O sea, la persecución penal fracasó totalmente. Rotundamente. En todos los aspectos. Entonces, más de 100 ataques y solo 30 detenidos, de los cuales finalmente... Entonces se reclama, y además algunos indultados, entonces además se reclama respecto de los derechos humanos, pero también es toda la persecución penal la que fracasó. 2, con respecto a la política, mira, resulta que quienes lideraron, por acción, por omisión, lo que tú quieras, gobiernan hoy.
y se les dio la posibilidad incluso de redactar una constitución. Han fracasado en todos los aspectos, completamente. Esa es la verdad. Redactaron la constitución, se rechazó. Y después gobiernan. Entonces tampoco... Y han propuesto reformas para supuestamente subsanar esos problemas. Pero no ha pasado nada. Tampoco han podido defenderla. No. Entonces, está eso. Y lo segundo, ¿podría pasar algo grande? Posiblemente sí. Pero ¿sabes por qué? Por el deterioro económico que hay en el país. Va a haber más pobreza, hay más cesantía, el país está carísimo y muchos dicen, ¿se ha empeorado después del 18 de octubre? Sí, claro, del 2019. Claro que ha empeorado, si las cifras lo indican. Entonces, todos los indicadores demuestran ello. Todos los indicadores. Aquí los números, uno los ve y ahí están. Sí. Entonces, evidentemente que podría haber algo, pero por otras, a lo mejor por otras razones, por las razones más inmediatas, más urgentes. Son aquellas razones en que simplemente la gente no alcanza a llegar a fin de mes. Puede ser. No hay acuerdo en la política porque yo creo que, a diferencia de lo que tú crees, Néstor, yo creo que las diferencias políticas son demasiado grandes. El país se dividió, se polarizó, están en las antípodas. Claro, pero eso entonces ¿qué acuerdo va a haber? Están en sus propias ideologías sin poder moverse. Porque creen cosas distintas. Sí. Porque ya no hay centro político. Si es que alguna vez lo hubo, ya no existe. Porque quienes estaban en el centro político se fueron hacia un costado, hacia un lado. Ya no hay centro político, ya no hay... A ver, la antigua concertación o lo que sea, no existe nada de eso. Evidentemente que no van a llegar a acuerdo. Sí, yo creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? La ideología y la polarización del país y por otro, esta obstrucción de la política. A ver, hagamos un poco de política ficción de acá en adelante. Cambia el gobierno, todo indica que va a ser de la actual oposición, no de alguna de esos partidos. ¿Qué va a hacer el actual oficialismo? ¿Cómo se va a comportar? Mire, como siendo oposición, ¿habrá algún aprendizaje después de lo que han vivido como oficialismo a comparación de antes, que no lo tenían, no tenían esa experiencia? Yo creo que por ahí también pasa la desesperanza de la gente. Ayer hubo 300 despidos en Bosque Arauco. Ha habido despidos en Copec. Está lleno de propiedades que dice ese evento se arrienda. Algo pasa. Evidentemente que están pasando cosas. La cesantía de la región metropolitana, según la última estadística, es del 9,6%. A nivel nacional es del 9% y subiendo. Entonces, claro que hay problemas y no se van a poner de acuerdo porque creen en cosas... A ver, creen que la solución es distinta, uno y otro. No hay acuerdo. Incluso en temas que yo creo que podría llegarse a acuerdo, porque no son tan esenciales, no se llega a acuerdo. Entonces es muy difícil. No me parece que... A ver, Chile vive una crisis, viene hace rato la crisis, se manifestó el 18 de octubre del 2019, pero la crisis viene hace mucho rato y yo creo que no se ve mucho la salida. Y seguramente no se ve porque está lejos. La pregunta es si estamos al medio o no. Oye, claro, o llegando. No, lo que podría ocurrir es un gobierno autoritario en algún momento. Ojo con eso. Solo para concluir respecto a lo que mencionaba Tomás, sobre el fracaso de... hay muchísima en la carpeta investigativa de la quema de las estaciones del metro, por ejemplo, y de los ataques al Hotel Principado de Asturias, al otro hotel... Bueno, en general la destrucción que hubo en el radio entre las comunas de Providencia y de Santiago, es decir, Plaza Baquedano, la ex Plaza Baquedano, porque ahora ya no se le podría denominar así, fue un total fracaso, pero en los informes hay muchos informes policiales que pudieron determinar por cámaras de seguridad que habían cómo había una organización muy precaria, hay que decirlo, porque era como la primera línea, cómo se dividía, pero efectivamente que en las imágenes se repetían una y otra vez las mismas siluetas, las mismas personas. De hecho, el Mercurio el día domingo publicó parte de ello, pero evidentemente nunca se logró establecer a ciencia cierta quiénes eran estas personas, rostros. Finalmente un fracaso, o sea, se logra establecer que los polerones, la forma, de hecho lo dice el Mercurio, describe la organización, los escuderos son los primeros en ubicarse en las líneas, formando así una contención del accionar de carabineros. En cuanto a los implementos usados como protección, principalmente estaban confeccionados de forma artesanal, con barriles, señaléticas, antenas satelitales, las que se utilizan muchas veces en el campo, entre otros, seguido de los escuderos que se ubicaban para
lanzar peñascos quienes tienen una tarea ofensiva, lanzando piedras u objetos contundentes. Luego, dice el mismo reporte policial, los antigases, es decir, tenían ellos, precariamente, insisto, una preparación donde las siluetas, los polerones, la forma en que vestían, los fijaban en posiciones estratégicas, donde evidentemente se demostraba una coordinación al momento de enfrentarse con carabineros. Entre ellos salían los que quemaron la iglesia, los que prendían fuego, qué sé yo. Tú vas a hacer que uno se enoje. No, te lo digo, a ver, te voy a decir una cosa. Todo esto duró mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí, pues mucho tiempo. Muchos días. Y son muchas horas de grabaciones hechas para poder llegar a esa conclusión. Yo me hago una pregunta. Hay fiscales que tienen adjetivo, fiscal de flagrancia. ¿Dónde estaban esos señores? ¿Ganaron sus bonos o no? Después de su ausencia. Es que este es el tema. Entonces, y además suma y sigue. Fíjate que tenemos el lío fundaciones. Si eso orada a la política, son golpes gigantescos a la política, si la gente no cree. Y por otro lado tenemos el caso de Matías Videla, el CEO de Cencosud, acusado de usar una vez más información privilegiada para beneficiarse y ganar un montón de plata con un manotazo. Y resulta que Cencosud se resiste durante 2 semanas a que se vaya el señor. Y sacan una declaración después de un montón de días que no dice nada. Una declaración de porquería Cencosud. Y que recuerda además casos emblemáticos de abusos del empresariado también. Y perdón, y que la presidenta, el director, después le manda un correo a todos los trabajadores. Heike Polman. Así es. Para darle el nombre, ¿no? Heike Polman le manda el correo electrónico a todos los trabajadores despidiendo a su gerente general. Lo único que uno puede decir es que naturalmente que la gente no cree, naturalmente que la gente está a la espera, pero esa espera significa que podría postergarse mucho tiempo porque el país está más pobre, el país no tiene recursos, porque el próximo año se van a endeudar en $21.000 millones adicionales, porque las empresas públicas están totalmente endeudadas y responde también el Estado por sus deudas. Entonces el país está mucho más pobre, todo el país. Por eso la inacción de la clase política y principalmente de los que gobiernan, que son los que tienen más facultades. La oposición es la que critica, pero el que gobierna, tiene facultades. Bueno, la inacción para hacer, por ejemplo, un plan económico de recuperación o algo así, o de reactivación, llama la atención frente a todo esto. Pero no son pocos los que dicen que si sigue esto así, algo puede pasar de repente. Gracias, Néstor. Que estén bien. Buen día. Chao.